Amada iglesia y amigos que nos visitan, muy buenos días. Damos gracias a Dios por tenernos en este lugar, en su día santo, para escuchar su santa palabra y asistidos por su Espíritu Santo. Les invito para que inclinemos el rostro y nos encomendemos al Señor. Maravilloso Señor, Dios de la creación, Padre de tu pueblo, Padre de los redimidos, de todos aquellos que de la raza humana caída tú levantaste con tu diestra poderosa, purificándolos en la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Hoy queremos agradecerte por tu gracia, agradecerte por toda la gracia que has derramado sobre nuestra vida. Tú nos has cubierto, tú has hecho con nosotros lo increíble, lo increíble. Tú nos has dado a tu Hijo, tú nos lo entregaste como nuestro sacrificio. No teníamos cómo acercarnos a ti y tú mismo nos diste a tu Hijo, dándonos la dicha de saber que en Él todas las culpas y pecados cometidos a lo largo de nuestra vida, no solo hasta el día de hoy, sino hasta la muerte, han sido cancelados. Que tú cargaste sobre tu Hijo toda nuestra culpa y a nosotros nos transferiste toda la justicia de tu Hijo. Toda su obediencia, tanto activa como pasiva, fue aplicada a nuestro favor. Todo lo alcanzado por Jesucristo. Y por eso es solamente por medio de la obra consumada de Jesucristo que estamos ante tu presencia. Hemos estado a lo largo de la semana orando. El miércoles nos diste la bendición de congregarnos, pero hoy es el día mayor. Hoy es el día esperado por todos y aquí estamos. Tú has visto nuestro proceder, tus ojos han estado pendientes de nosotros. Y muchas veces en esta semana hicimos lo incorrecto, a pesar de que hemos sido conscientes ya de la muerte de Cristo. Aún no somos lo suficientemente sabios para valorar su muerte y abandonar por completo el pecado. Por eso tú, que eres Dios, perdonador y justificador de aquellos que han recibido la fe, a ti te pedimos perdón. Te pedimos perdón no porque necesitemos o tengamos que ser perdonados hoy, sino porque hemos sido perdonados en Cristo. Confesamos nuestros pecados porque nos duele pecar. Confesamos nuestros pecados para tener de nuevo paz en nosotros. Pero sabemos que tú has estado con nosotros y que no has dejado de amarnos, porque tú nos ves a través de la obra de Cristo y no de nuestras obras. Gracias, Señor, porque ahora podemos leer tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo exponer tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana, que tu palabra sea glorificada y corra hacia los corazones de los inconversos, llevándolos al arrepentimiento, de aquellos que han cometido pecado siendo tus hijos, a reconciliarse contigo abandonando su pecado, y que tu palabra corra a los corazones de los santos, santificándolos aún más. Pero te pedimos también por todas las demás congregaciones donde tienen tu palabra por delante. Bendice todas aquellas congregaciones donde lo más importante no es el hombre, sino la Escritura, sino tu palabra. Bendice todos aquellos hermanos predicadores que saben que son simplemente un medio usado por tu gracia, pero que tu palabra es la que manda, que tu palabra es la que luce, la que resplandece. Bendice, Señor, a todos los hermanos que vienen en camino. Concédenos tu bendición en este día. Te encomendamos esta escuela, esta enseñanza. Dígnate, Señor, bendecir al medio humano que has escogido, pero sobre todo bendice tu palabra. Que la congregación comprenda tu palabra y que acepte la aplicación de tu palabra. Te encomendamos la dirección del culto, te encomendamos la predicación central que hoy has destinado para tu pueblo.
A ti nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los 27 versículos de este capítulo, pero hago la aclaración de que nuestro mensaje para el día de hoy estará tomado de los versículos 20 al 27. Versículos 20 al 27 será nuestro pasaje para la exposición de la enseñanza, pero para una mejor comprensión del contexto, vamos a leer desde el verso número 1 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Leo la todo suficiente e inerrante palabra del Dios Trino. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfarrios de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán
Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. En el contexto inmediato de nuestro pasaje que hemos leído del 1 al 20, se nos narra la historia de un milagro de la gracia soberana de Dios a favor de un extranjero enemigo del pueblo de Israel, y aparte de esto leproso, llamado por la escritura como Naamán el sirio. Este hombre había emprendido un gran viaje con la esperanza de ser sanado de su lepra. Para esto había tomado un gran tesoro de las arcas del rey, verso número 5. Cuando llega a Israel, se lleva una gran sorpresa, ya que él esperaba que fuera el profeta quien saliera a recibirlo e hiciera allí una gran escena para sanarlo. Enojado, da la espalda para volverse con su lepra, pero sus criados, usados por Dios, van y le hablan, y Dios doblega la voluntad de este hombre, y él obedece y se sumerge las 7 veces en las aguas del río Jordán. Cuando sale de las aguas se ve completamente limpio, y su reacción inmediata es retribuir al profeta con aquel tesoro que había traído precisamente para comprar su sanidad. Él le dice en el verso 15, la parte final: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero la respuesta del profeta fue tajante: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, le rogaba que recibiera alguna cosa, pero él no quiso. Con la negativa, el profeta no solo estaba dando una lección inmediata a este hombre que acababa de ser restaurado como una nueva criatura por la gracia de Dios, sino que principalmente estaba apuntando al corazón de Giesi. Estaba apuntando con su negativa a recibir esta fortuna, a descubrir lo que había en el corazón de aquel que por muchos años había sido su siervo, su criado, su alumno. Apuntaba a que saliera lo que había estado en el corazón de Giesi, que no era otra cosa más que su codicia, su amor por la plata, su amor por el mundo y su desprecio por el reino. Aunque los hechos narrados en este pasaje tengan aproximadamente unos 3000 años, el propósito de Dios desde ese entonces era advertir a la posteridad del carácter corrupto y codicioso que tendrían los falsos creyentes camuflados en medio de su pueblo. El carácter codicioso y corrupto que tendrían los falsos siervos camuflados en medio de la iglesia. El pasaje nos muestra precisamente la gran diferencia que hay entre un verdadero siervo de Dios, recto e incorruptible como Eliseo, quien dijo vehementemente: no lo aceptaré, y por el otro lado Giesi, quien representa a los falsos siervos, a los falsos creyentes, quien representa a la cizaña, quien representa a los lobos disfrazados de ovejas, codiciosos, oportunistas, calculadores, aprovechados, mentirosos, amadores del mundo y sus riquezas antes que del reino de Dios.
El tema de nuestro corto pasaje del 20 al 27 es el castigo de un falso creyente que amó más el dinero y los bienes del mundo que el reino de Dios, por medio de este ejemplo, por medio del cual Dios hace un llamado a los malos creyentes de su pueblo a enmendar su pecado, teniendo un corazón unificado, muriendo por el mundo y sus placeres y viviendo para su reino. Ese es el tema de nuestro corto pasaje, y lo veremos bajo el título El falso creyente y su amor por el mundo. Y estaremos viendo dos cosas que nos enseña principalmente el pasaje: las marcas del falso creyente, verso 20 al 25, y el final del falso creyente, los versos 26 y 27. Damos comienzo a nuestro pasaje. Decía, y con toda razón considero yo, un siervo de Dios, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, que él no necesita comprar ídolos, que él tiene un ídolo dominante en su corazón, y ese ídolo es el dinero. Verso número 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna cosa de su siervo. Este falso creyente, este criado, al ver que su amo, que su maestro había despreciado esta fortuna, se considera que vivían en un límite económico, que la economía de los profetas era limitada porque vivían de las ofrendas, y en ese tiempo de apostasía pues creemos que eran muy escasas. O sea, Eliseo en ningún momento lo despreció porque no lo necesitara. Entonces él, al ver que su amo prefería seguir en esa situación económica y ver que había despreciado el oro y la plata, de inmediato se manifiesta lo que había en su corazón realmente. De inmediato se manifestó su ambición y su codicia por los bienes materiales. Él no entendió lo espiritual que estaba ocurriendo ahí. Acababa de ocurrir un milagro sobrenatural, no solo porque un hombre había sido limpio exteriormente de su lepra, sino que, como leímos, ese hombre dio inmediatamente unas declaraciones de un nuevo creyente, de un hombre restaurado. Él dice: no hay Dios fuera de Israel, y él dice: no adoraré a otro Dios de ahora en adelante. Incluso pide 2 bultos de tierra para hacer un altar. Consideró que esa tierra era tierra santa, para él adorar en privado a ese nuevo Dios que no solo lo libraba de la lepra exterior, sino de la lepra espiritual, que era el pecado. Había visto esto. Giezi había visto otra cantidad de milagros que había hecho Dios por medio del profeta. No entendió nada espiritual, confirmando que no era ese el interés por el que estaba al lado de Eliseo. La codicia se describe como el deseo o apetito desmedido o incontrolable por los bienes o riquezas del mundo o por los de otras personas. La codicia no solo es yo anhelar tener tremenda mansión, carro, finca, beca. No. La codicia se manifiesta aún en medio de la iglesia cuando codiciamos lo que los otros hermanos tienen. Las hermanas codician el cabello, el vestido, codicia su cuerpo. Los hermanos codiciamos lo que los otros hermanos tienen, y nos pasamos en medio de una codicia que está ahí oculta. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En mi tierra el dicho decía, nuestros padres y abuelos le enseñaron a Ernesto: hijo, lo ajeno para su dueño es bueno. Lo ajeno, respeta lo ajeno. Implícitamente está en nuestro texto del 10º mandamiento. La codicia, entonces, en primer lugar, tenemos que entender que es la manifestación del pecado, porque lleva al hombre a amar lo que el mundo ofrece o lo que otras personas tienen, y no a valorar lo que Dios le ha dado.
no a valorar lo que Dios le ha concedido. Él siempre, por la pecaminosidad, está abierto a ver lo nuevo, lo que está saliendo, lo que está a moda, lo que están ofreciendo, lo que está en promoción, y todo esto aunque no se necesite. El codicioso siempre, como veremos, va a tener la capacidad para obtener lo que quiere. Verso 22. Verso 22. En el verso 21, él va y lo alcanza, lo saluda, el hombre se preocupa, sería que le pasó alguna cosa al profeta. Y en el verso 22 él le dice: no, todo está bien, pero mi Señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Era falso, era mentira. En ningún momento Eliseo, por ninguna razón, lo había enviado. Y su mentira, hay que reconocerlo, fue bien pensada. El hombre sin Dios es inteligente para engañar, es inteligente para obtener sus malos propósitos. Y por eso la reacción de Naamán fue la de contribuir, no solo con lo que le estaba pidiendo, sino con algo más. Verso 23. Y le dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, le había pedido 1. Y le instó, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de sus criados para que lo llevase delante de él. 1 talento de plata, por lo que pude investigar, pesaba entre 40 y 45 kilos. Por eso fueron necesarios 2 peones para que cada uno cargara con esta cantidad y con este peso. En el verso 24 nos dice que él llega a la casa como si nada, y lo oculta, y luego se presenta donde su maestro, donde su profeta. Verso 25. Y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aquí vemos, hermanos, una característica del falso creyente. No solo es ambicioso, codicioso y todo lo demás, sino que es un gran mentiroso, es un gran hipócrita, es un gran hipócrita. No he ido a ninguna parte. Había estado todo el tiempo, no sabemos cuántos años, al lado del profeta. Había visto cantidad de veces cómo Dios estaba con su espíritu revelándole todo al profeta. Entendía que el espíritu de Dios estaba con el profeta, o lo había al menos visto. Lo que el profeta decía se cumplía, Dios con él revelándole todo. Pero no había entendido absolutamente nada. Su ignorancia espiritual era tal que pensó que podía engañar al profeta, que era engañar a Dios, como había engañado al mismo Naamán. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo ve todo, en todo tiempo y en todo momento. Decía un siervo: el espíritu son los ojos de Dios, y por eso está en todo lugar, viéndolo todo, escudriñándolo todo. David lo dijo en el Salmo 139:7 de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amados amigos que nos visitan acá en esta mañana, Dios ha sido testigo de todo lo que has hecho. Dios lo ha visto absolutamente todo. Pero no solo lo ha visto, sino que ha escuchado tus pensamientos ocultos. La más mínima palabra incorrecta, pensamiento incorrecto, intención incorrecta de tu corazón ha sido completamente escuchado y observado por Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis, amigos queridos. Amigos, no os engañéis, dice la palabra de Dios.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras frijol, vas a recoger frijol. Si siembras papa, papa recogerás. Si siembras pecado, una abundante cosecha de pecado será lo que tú recojas. Y eso es lo que ocurre con el hombre de nuestra historia. Había sembrado durante muchos años, oculto en su corazón, cantidad de pecado. El profeta predicaba y predicaba la palabra de Dios. Seguro que incluso hasta se reservaba lo mejor para él, porque quizás, Dios lo sabe, yo no, si ese hombre hubiera alcanzado a reemplazar al profeta, estaba al lado de él. Pero esa no era la motivación de Giezi. Su motivación era esperar, era estar ahí oculto en la iglesia, estar oculto. Porque la iglesia en ese tiempo de apostasía pues era la que manejaba Eliseo, donde predicaba la palabra. Entonces, ¿qué va a recoger Giezi? Amigo querido que estás acá, tú que estás aquí disfrazado, ¿qué va a recoger Giezi? ¿Cuál sería lo que tú recoges si hoy Dios, llamándote, tú desprecias su llamado? Pues te pido que estés atento a lo que veremos en nuestro segundo encabezado: el final del falso creyente, en los versos 26 y 27. En el verso 26 están allí. Pidámosle prestada por un momento la máquina del tiempo al pastor Sergio. Pastor, permiso. Viajemos entre 600 y 900 años atrás. No hay un año exacto en que se dio el acontecimiento. Viajemos y estemos allí en aquella sala. Allí está aquel gran hipócrita, creyendo que está engañando, que puede engañar al profeta de Dios. Estén ahí y véanlo ahora, escuchando cómo es desenmascarado, cómo su pecado es descubierto. Verso 26: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, siervos y siervas. Eliseo le dice: ni se te ocurra tratar de mentir más. ¿Qué sentiría este hombre por incrédulo, por falso que sea? Yo creo que en ese momento sí vinieron a su memoria los milagros que había visto, y él dijo: me va a tragar la tierra, va a caer fuego sobre mí, ¿qué me irá a pasar? Es tanto que no vuelve a modular, no vuelve a hablar en el resto del pasaje. No mientas más, Dios me lo ha revelado todo. Dios me ha revelado incluso, no solo que fuiste, lo que te dio, cómo se te abrió tu corazón cuando Él te dijo: no, llévate dos. ¿Cómo se alegraría? Salí ganando. Pero sobre todo, la sorpresa mayor creo que fue cuando Él le dijo: yo conozco, incluso Dios me ha revelado lo que piensas hacer con la plata que tomaste. Yo sé lo que piensas hacer. ¿Y qué era? ¿Cuál era su intención? Tener una hacienda, tener una finca, con animales, con siervos, con olivares, y olvidarse para siempre tanto de ese molesto profeta que a toda hora levantaba la voz para hablar de Dios y su reino, y precisamente olvidarse del reino que nunca le interesó. Dedicarse por completo a los bienes de este mundo, dejar completamente todo lo que realmente para nosotros hoy tiene valor, que es el reino de los cielos, por las riquezas temporales de este mundo. Dice Mateo 6:24: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la pregunta es: ¿por qué? Responde Lucas 12:34: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero la pregunta tenemos que traerla. Permiso, pastor. Tomamos la máquina, le vamos a economizar combustible y aterrizamos. Primero aterricemos acá. La pregunta es:
¿Cuál es tu tiempo? ¿En qué estás tú invirtiendo tu tiempo? Es un pasaje de cerca de 3000 años, pongámoslo. Pero es completamente actual la pregunta. Y primero quiero preguntarle a aquellos hermanos que por la gracia de Dios han sido llamados a servir al reino de Dios. Amados hermanos, para aceptar tu candidatura a ser pastor, ¿ya moriste al mundo y a sus riquezas? ¿Ya tú te visualizaste abandonando tu empresa? No literal, sino has descansado en que tendrás que cedérsela a otra persona para que te la administre, porque no podrás seguir administrando tu empresa y administrar el rebaño de Dios. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La palabra lo dice. Hay que tener un santo equilibrio, amados candidatos a ser pastores, un santo equilibrio. ¿Necesitamos el dinero, hermano Ernesto? Sí. ¿Quién más que yo lo sabe, amados? Si Dios me ha bendecido con una empresa, yo no la puedo abandonar. Claro que sí. Pero ¿tienes la paz en tu corazón para cederla, para entregarla? ¿Tienes la paz en tu corazón para que no te suene el teléfono en medio de una consejería, en un viaje, y seas completamente desubicado porque te están diciendo, se robaron esto, se dañó esto, ¿qué pasó? Todo esto debe quedar completamente claro antes de llegar a ser ministros del reino de Dios. Pero a los creyentes, es tiempo, amados hermanos, de que ustedes estén más dedicados a su trabajo. Es tiempo de que ustedes estén dejando incluso de venir a la iglesia un día domingo porque fue que alguien me invitó, porque es que es un paseo, porque es que es puente, porque es que tengo un negocio entre manos. ¿Saben que están cambiando el reino de Dios por las miserias de este mundo? Y que el que busca las miserias de este mundo, miserias del mundo tendrá. Cuando no asistes a este santo lugar, a escuchar la palabra profética de Dios escrita en este santo libro, tú estás teniendo unas marcas muy parecidas al falso creyente. Necesitamos tener un corazón unificado con el reino de Dios. Necesitamos ir visualizando si realmente a nosotros nos seduce el reino de Dios, si realmente nuestra ocupación primordial es el cielo, es la obra de Jesucristo, si a nosotros nos tiene realmente conmovidos la muerte de Cristo. Si a mí no me ha afectado la muerte de Cristo, créame que no me importa dejar de asistir los domingos a la congregación. Pero cuando yo he sido consciente, cuando le he dado el lugar, el valor a la muerte de Cristo por mí, hermano, las cosas van a cambiar. Porque para mí lo más importante se convierte es el reino de Dios. Ese es el punto clave de este mensaje. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Cuánto estás amando el mundo y tus bienes? La codicia es un pecado sobreabundante. Hermanos que tienen una pequeña empresa, Dios les está dando todo, están en paz con su familia, no tienen deudas, y sin tener pedidos desorbitantes, alquilemos la bodega del otro lado, empeñémonos en una maquinaria. ¿Y dónde están los pedidos? ¿Dónde están los nuevos clientes? Entonces empiezan los cobros y empieza la angustia y la aflicción. ¿Por qué? Por una codicia pecaminosa. Amados hermanos, es tiempo de ser sabios y vivir santamente. Eliseo descubre esas oscuras intenciones que estaban en el corazón de Giezi. Todo el tiempo que había estado al lado del profeta, estuvo solamente esperando la oportunidad de robar. Estuvo solamente esperando la oportunidad de apropiarse de un bien. Nunca estuvo interesado en la enseñanza y menos en prepararse para servir al reino. Era un lobo disfrazado de oveja. Al igual, volvemos, pastor, en tu máquina y vamos al siglo I. En el siglo I hubo un hombre que no estuvo con Eliseo, sino que estuvo con el verdadero profeta de profetas, con Jesucristo. Escuchó lo mismo que escucharon los verdaderos apóstoles. Participó de los mismos milagros.
Se le hicieron las mismas promesas, pero su corazón era una roca, pero por dentro ávido por mirar en qué momento él podía tomar dinero. Por aquí lo tomo y por aquí me voy. Les estoy hablando de Judas. Juan 12:6 es el versículo que mejor lo resume. Solo esperaban la oportunidad de robar, y así llegan muchos falsos creyentes día tras día a la iglesia de Jesucristo. Aquí hoy yo quisiera decir que no, pero en un alto porcentaje estoy seguro de que hay falsos creyentes, porque es profecía de Cristo: la cizaña crecerá juntamente con el trigo. Los hemos tenido en nuestra congregación. Hemos tenido falsos creyentes. Y escuchen, está en la sabiduría para el mal. Son sabios estos tipos. Estos tipos son inteligentes para el mal. Se camuflan en medio de la iglesia. Incluso llegan a ocupar puestos honorables. Pero como son falsos creyentes, solo esperan la oportunidad de tomar los bienes santos de la iglesia santa del Dios tres veces santo para su desgracia y su desdicha. Pero lo que ignoraba Giesi era que juntamente con el dinero, como ya lo dije, iba a tener algo que jamás se imaginó. Jamás se imaginó. Lean conmigo el verso 27, por favor. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Por tanto, y es bueno pensar en estas dos palabras, por tanto, es como si se hubiera hecho una denuncia, el fiscal del caso y el juez le hubieran dado tiempo al abogado para que trajera pruebas a ver qué podía hacer, pero llega el día decisivo y las pruebas han sido tan contundentes contra este falso creyente, han sido tan contundentes que el juez, por medio del profeta Eliseo, dicta su sentencia. Has mentido descaradamente, has robado descaradamente, has despreciado el reino de Dios. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por codiciar las riquezas de Naamán, escuche, amada iglesia, Giesi tendría lo mismo que tenía Naamán, aquello que le pertenecía a Naamán antes de ser restaurado por la gracia de Dios. Su lepra, que es el sinónimo del abundante pecado, por eso dice salió cubierto, no salió con una pintica, con una manchita, salió cubierto, blanco como la nieve, parecía una mota de algodón, pero por dentro su corazón más negro que un carbón. Malo por dentro, salió de su presencia llevando consigo la maldición que por años había arrastrado Naamán. Un rechazado, un despreciado, incluso dice salió de su presencia, ya que por ser un sinónimo de pecado, los leprosos eran apartados de la sociedad, de la comunidad, eran apartados de poder estar en público y eran aislados completamente de toda otra persona. Los hijos que tenía o fuera a tener Giesi iban a salir como moticas también de algodón, completamente leprosos. Fue una maldición que alcanzó su generación, y esto nos permite saber cuando dice para siempre, que creo firmemente que fue condenado. Creo firmemente que su desprecio, su rechazo por el reino de Dios lo condujo fue a una eternidad en el mismo infierno. ¿Qué hemos visto en esta escuela? Hemos visto las marcas de un falso creyente. Ya hemos visto que son muchas.
Ya hemos visto que el falso creyente de por sí es un codicioso, es oportunista, mentiroso, amador de la plata y los bienes del mundo. Hemos visto que siempre están viendo la oportunidad de tomar algo. Ese es su único propósito. Y hemos visto y entendido que están camuflados en la iglesia del Señor. Y hemos visto por último el castigo de un hombre que amó más el mundo que la riqueza, que el reino de Dios. ¿Dónde vemos a Cristo en este pasaje? Bueno, lo vemos con claridad. Eliseo era un tipo de Cristo, pero bien debemos de entender que Jesucristo es el profeta de profetas, ya que Él no solo es quien descubre el pecado y descubrirá el pecado el día del juicio, sino que además es el profeta juez que dictará sentencia sobre todos aquellos falsos creyentes que desprecien el reino de Dios por las riquezas del mundo. Como aplicación, les cuento que tuve que hacer un esfuerzo para no extenderme demasiado, aunque vamos a ver cómo nos va, porque son muchas las aplicaciones que hay de este pasaje. Lo primero es para los falsos creyentes. Amigos que están acá, nosotros no tenemos la capacidad de Eliseo de descubrirlos. Quizás por mucho tiempo nos han engañado. Han estado aquí como ovejas siendo lobos rapaces. Han estado aquí aparentando ser trigo siendo cizaña. Aparentan ser miel, pero son hiel amarga. Pero Dios está aquí como antorcha de fuego pasándose en medio de su pueblo. Y hoy Dios te ha señalado, hoy Dios te ha descubierto. Y Dios hoy te avisa: si eres un falso creyente y tus motivaciones no son arrepentirte, sal por esa puerta. Deja a mi pueblo en paz. No pretendas tomar los bienes de los santos ni los bienes santos de la iglesia, porque mi ira se derramará sobre ti. Vete para el mundo a robar donde otros roban, pero no pretendas llevar a cabo lo que estabas planeando, porque la ira de Dios vendrá sobre ti. Pero amigo, Dios es un Dios de amor y de paz. Dios es un Dios de misericordia y gracia infinita. Y al estar aquí, Dios te ofrece la oportunidad de arrepentirte. Dios te muestra su gracia, su amor, su bondad, su piedad y misericordia. Dios te lleva a la cruz de Cristo, su Hijo. Dios te lo muestra crucificado y te dije: mira, yo lo llevé allí. Yo mismo derramé mi ira sobre Él por el pecado. Si tú te arrepientes y crees en Él, tus pecados pasan a Él y a ti vendrá mi gracia y mi amor. Amigo, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree que Cristo murió para salvarte. Entonces escaparás de la ira eterna. La lepra espiritual no te afectará en esta vida a ti y a tu familia, y mucho menos las consecuencias de esa lepra, que es la condenación. Amigo, Cristo murió por pecadores, ambiciosos, codiciosos y ladrones como tú. Si tú lo haces, serás perdonado y salvado. Pero vuelvo y te repito, si no lo haces, ya escuchaste la sentencia. Quiera Dios y que tú pongas en tu responsabilidad lo poquitico que Dios te pide, que es creer, y eso que Él te ayuda, y que acudas a Cristo. La segunda aplicación es para los malos creyentes. La primera fue para los falsos creyentes, ahora para los malos creyentes. Son creyentes, son hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, redimidos, justificados en la justicia por la sola fe, pero son malos creyentes. Porque al revisar vuestras vidas vas a encontrar una cantidad de estas marcas del falso creyente. ¿Y esto qué indica? Que tú continúas siendo un codicioso y enamorado del mundo y no del reino de Dios. Pero amado hermano, para ti hay algo muy maravilloso. El cielo se ha abierto para ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes por qué andar en pecado.
La fuerza de Cristo está en nosotros impidiéndonos pecar voluntariamente. El poder de Cristo se manifiesta en nosotros para decir como Eliseo: no lo aceptaré. Hermano, tú tienes ese poder. Hermano malcreyente, tú tienes el poder de dejar de pecar. Tú tienes el poder para no practicar más el pecado, morir a la codicia, a la ambición, a tu amor por el mundo y enfocarte solo en el reino de Cristo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Este hombre estuvo bajo la ley y fue inculpado de pecado. Tú estás bajo la gracia. Cristo fue inculpado por tu pecado y a ti te ha declarado justo. Amado hermano, ¿qué te hace falta para comprender que tú eres salvo por la gracia de Dios? Amado, la gracia de Dios no es una puerta para pecar, es un poderoso muro en contra del pecado, porque te lleva siempre a ver a Cristo, a ver todo a través de Cristo. Y permíteme decirte, tú eres un ingrato hasta el día de hoy. Si tú continúas en tu pecado, tú eres un ingrato, un indolente ante la muerte de Cristo. Oh, la gracia de Dios es abundante. La obra consumada de Cristo asegura que tú eres libre de pecado. Cristo murió para darnos la libertad del pecado. Tú tienes todo para vencer, tú tienes todo para ser libre, tú tienes todo para glorificar a Cristo en tu vida. Tú tienes todo para unificar tu corazón con el reino. Oh, amado hermano malcreyente, hoy es el día de tu reconciliación. Dios no está irado contigo. No, Dios te adoptó como hijo. Dios no está irado contigo. Dios se airó contra su propio hijo, contra Cristo, pero para ti solo destila su gracia, su amor, su bondad y su piedad. Amigo, acude prontamente. Confiésale tu pecado a Cristo, que Él ya murió para pagarte, y nuevamente reconcíliate y haz parte de los buenos creyentes nuevamente. Para la iglesia, a pesar de que nosotros no tenemos un profeta como Eliseo y amada iglesia, tenemos el Espíritu Santo y la oración para que Dios nos ayude a descubrir a los falsos creyentes. Pero sobre todo, amados pastores, contamos, y amada iglesia, contamos con una herramienta poderosísima. Contamos con la vacuna más poderosa contra ese virus mortal que es traído por los falsos creyentes. Contamos con la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es ese filtro que permite a la iglesia darse cuenta si aquel que ha andado en pecado es un falso creyente o un mal creyente. Porque si es un falso creyente y ha sido llamado 1, 2, 3, 4, 5 veces, es llevado a la disciplina eclesiástica, él más bien sale huyendo o tiene que ser echado, pero nunca se arrepiente. La disciplina eclesiástica es una gran bendición, por eso tiene que ser usada, pastores, y más de continuo. Pero cuando es un mal creyente el que ha caído 1, 2, 3, 4 y 5 veces y los pastores dicen no más, hay que llevarlo a una disciplina. No tenemos a Eliseo, no tenemos esa capacidad espiritual, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, de verlo ahí. Es llevado a la disciplina eclesiástica y como es un creyente simplemente que ha andado mal, él inmediatamente avergonzado y dolido pide perdón, pasa al frente, le confiesa su pecado a Cristo y es reconciliado con Dios y con su iglesia. La disciplina eclesiástica entonces es el medio que Dios nos ha dado para filtrar esa cizaña, para filtrar a esos lobos rapaces y librar a la iglesia de esa contaminación. Por último, amados hermanos, oremos a Dios para que nos conceda un corazón unificado en el reino de Dios. Amados, tenemos que orar. La inclinación hacia tener cosas es una realidad que nos lleva muchas veces a perder el rumbo del reino de Dios. Oremos para que Dios nos conceda un corazón unificado con su reino, que Cristo nos sea revelado cada vez más y más y más. Si empezamos a orarle a Dios, revélame la muerte de tu Hijo por mí, enséñame qué fue lo que hizo Cristo, y empiezo a meterme de verdad con su palabra, empezaremos a tener un corazón verdaderamente unificado con el reino y a morir a la codicia y el amor por este mundo. Quiera pues Dios darnos esta dicha de tener esta bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos
Y te damos gracias por el misterio de tu palabra. Ella es viva. Aunque hace siglos tú diste este pasaje para advertir a tu pueblo de aquellos lobos, de aquellos falsos creyentes que se camuflarían allí para tratar de tomar provecho, es real hoy. Es como si hoy la hubieras enviado desde el cielo, y así lo creemos nosotros. Gracias te damos por tu palabra, y solo nos queda pedirte, Señor, que por tu gracia, misericordia, pero también en tu soberanía, comprendiendo que siempre habrá cizaña, que tú tengas a bien limitarla, y que aquellos que ya están acá y no aceptan los llamados que tú les haces al arrepentimiento, tú los expulses de la congregación. Saca a esos lobos rapaces, saca a esos que solo están tratando de contaminar lo santo, de sacar provecho de las cosas santas. Cuida a tu pueblo, Señor, porque a nosotros aún nos falta sabiduría para obedecer lo que tú nos mandas hacer, que es filtrarlos continuamente. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos a perseverar en el reino. Guárdanos de las tentaciones de este mundo. Este sistema corrupto todavía seduce a tu pueblo. Tu pueblo todavía quiere tener lo que quieren tener los falsos creyentes. Todavía quieren tener sus bienes materiales. Todavía se anda en la codicia, la ambición y la envidia. Limpia tu pueblo, Señor, y concédenos una revelación cada vez mayor de Jesucristo, porque solo teniendo nuestra mente y nuestro corazón unificados en su muerte y resurrección a nuestro favor, entonces podremos vivir buscando cada día servir a tu reino. En Cristo Jesús te alabamos y bendecimos. Amén.